Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. La venida de Reaper. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter. Simplemente estoy tomando prestados los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale like, deja un comentario y si la quieres seguir escuchando. Capítulo 7. Evans Farm, Condado de Durham, Inglaterra, 16 de diciembre de 1970, 14:26. Harry estaba sentado en el cuarto dormitorio de la casa que había convertido en una especie de oficina. Volvió a leer el saldo resumido de la cuenta y los depósitos actuales. 750,432. Los galeones acababan de ser transferidos a su bóveda con las ganancias de la cosecha de basiliscos y se le pidió que visitara el banco lo antes posible. Tendrá que ser mañana. Suspiró. Se estaba preparando para acompañar a Andy a San Mungo para su cita de seguimiento. Ella estaba embarazada de 8 meses ahora y definitivamente era enorme, no es que él alguna vez lo dijera en voz alta. Últimamente tenía muy mal genio y era propensa a los cambios de humor, un minuto riendo felizmente, al minuto siguiente llorando sin parar. Definitivamente era un terror en ese momento. Escuchó el crujido de la tabla del piso en el pasillo, lo que indica que ella estaba saliendo del baño, así que dobló la carta y la deslizó en el cajón superior de su escritorio. ¿Estás lista para irte? Definitivamente me estás dando un masaje en los pies cuando regresemos, me están matando por completo, gruñó mientras entraba a la habitación. Sí, te he estado esperando y al ver los ojos entrecerrados que ella le estaba dando, agregó, y por supuesto que te frotaré los pies cuando regresemos, aplacó. Levantándose de su silla, sonrió y la acompañó a la sala de estar hasta la chimenea casi nueva. Lo hizo instalar Gringotts en octubre, después de eso fue muy sencillo conectarse a la red Flu, que desafortunadamente involucró un viaje al ministerio. Era necesario ya que Andy ya no podía aparecer y, según el senador, los trasladores eran incluso más peligrosos que las apariciones. Como era Harry, primero tuvo que atravesar la red Flu para atraparla para que no se cayera al salir por el otro lado. Subir 5 pisos hasta el piso de pediatría fue interesante, se quejó durante todo el camino. Harry se preguntó por qué el hospital tenía la sala de madurez 5 pisos más arriba, lo desconcertó absolutamente. Ascensores, eso es lo que necesitan. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un joven senador rubio salió de la sala de daño por hechizos hacia el rellano y se congeló mirando a Andrómeda y luego mirando a Harry. Andy, ¿qué estás haciendo aquí y quién es? Preguntó Ted la última parte con un grudido. Las fosas nasales de Andrómeda se ensancharon ante la pregunta. Harry se quedó en silencio mirando cómo se desarrollaba todo esto, sabía que esa expresión en su rostro era una mala señal. Estoy embarazada, idiota, y Harry me está escoltando para ver a mi curandero, no es que sea asunto tuyo, dijo Andy. Ese es mi hijo, lo que llevas, maldita sea, es asunto mío, replicó enojado. Oh, no, estamos divorciados, es mi hijo. Tienes a tu puta allí y lo que queda de mi fondo fiduciario que aún no has gastado, tengo la custodia del niño, chilló. Luego, subiendo las escaleras, agarró a Harry del brazo y lo arrastró escaleras arriba con ella. Dejando a un Ted Tonks atónito viendo a su ex esposa y otro hombre desaparecer escaleras arriba. La vida de Ted fue realmente horrible últimamente, perdió a su esposa y a su amante, Stout no se acercó a él. Luego, 3 semanas después del divorcio, recogió a esta belleza de cabello negro azabache. En ese momento, tan borracho como estaba, no la reconoció, solo que ella le recordaba a Andy. Dijo que tenía un apartamento en el callejón diagonal y le pidió que la acompañara a casa. Lo condujo por un callejón oscuro donde el padre de Andy la estaba esperando. El hombre dijo 3 palabras que casi instantáneamente hicieron que Ted se pusiera serio. Bueno. Hecho. Bellatrix, el reconocimiento lo golpeó como un tren de carga, para entonces ya era demasiado tarde, el primer crucio lo golpeó y su mundo se disolvió en dolor. Se despertó en su propia sala un mes después, los aurores tomaron su declaración pero le dijeron que debido a su estado de sangre no podía presentar cargos contra un miembro de una casa noble y antigua sangre pura. Actualmente vivía con sus padres porque no pagó el alquiler mientras estaba en el hospital, y acababa de ser despedido porque el hospital no podía permitirse mantenerlo. Aparentemente, el hospital pagó un rescate de reyes para adquirir equipo protector de piel de basilisco para proteger a los curanderos en los niveles 1, 2 y 3 de contraer elementos contagiosos o dañinos. Mi vida apesta, pensó Ted para sí mismo.
Banco Gringotts, Callejón Diagonal, Londres, 17 de diciembre de 1970, 11. Harry estaba sentado en la oficina de Longblades escuchando sus propuestas de inversión. Harry ya había recibido su frasco de veneno de basilisco y una simple daga forjada por un duende. Esto fue parte del trato que arregló mientras regateaba el precio del basilisco. A cambio, Harry tuvo que dejar que los goblins invirtieran el 10% de sus ganancias, un poco más de 70.000 galeones, para, como dijo Longblade, continuar obteniendo ganancias unos de otros. Los duendes obtuvieron el 2% de los beneficios que obtuvo de la inversión. Entonces fue un ganar-ganar. La daga tenía un mango envuelto en piel de dragón que hacía juego con la vaina, y una hoja de 6 pulgadas que tenía un pequeño canal cerca de la empuñadura. Al recibir estos dos artículos, Harry desenvainó la daga y la inspeccionó superficialmente y luego la colocó sobre el escritorio de Longblade. El goblin observó con interés mientras vertía el frasco de 1 onza de veneno de basilisco en el abrevadero y pareció empapar la hoja. Longblade dio una sonrisa depredadora cuando vio lo que estaba haciendo Harry, sabiendo que quienquiera que probara esa espada tendría segundos de vida. Entonces, si invertimos en tierras y en el mercado real de Oriente, nuestros diviners obtienen buenos rendimientos. Lamentablemente el mercado de valores de esta década no es prometedor. Longblade finalizó su lanzamiento. Harry lamentó decir que se desconectó un poco pensando en la daga ahora atada a su cadera. Eso suena bien, Longblade, nunca dudaré de la habilidad de los goblins para ganar dinero. Harry halagó al goblin, esperando desviar la atención del hecho de que no estaba prestando atención a la mayor parte de lo que había dicho. Muy bien, sonrió el goblin antes de continuar. Puedo decir que no tienes interés en las finanzas. ¿Cómo te gustaría ganar dinero con tu habilidad principal? Longblade le preguntó con una sonrisa desagradable. ¿Haciendo qué exactamente? Harry preguntó con el rostro completamente inexpresivo. Un hombre llamado Lial Lupin ha puesto una recompensa por un hombre lobo llamado Fenrir Greyback. El señor Lupin trabaja en el ministerio en el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Peligrosas. Aparentemente, el señor Lial ofendió al señor Greyback al intentar arrestarlo y acusarlo de ser un hombre lobo. Los superiores del señor Lupin no le creyeron y dejaron suelto al señor Greyback. En la luna llena, el señor Greyback se colocó cerca de la casa de los Lupins y, después de transformarse, atacó a su hijo y posteriormente lo infectó con licantropía. Ofreciendo 10.000 galeones como prueba de la muerte del hombre lobo, Longblade terminó de hablar buscando la reacción de Harry. Todas las personas a las que les ofreció el trabajo rechazaron rotundamente a Greyback, tenían reputación y aterrorizaban a la mayoría de los magos. Harry pensó en lo que el goblin ofrecía. Es muy temprano para enfrentarse a los mortífagos, si andaba matando a sangre pura prominente, el público lo vería linchado en la calle. Pero Greyback era una molestia, nadie se inmutaba por su muerte. Definitivamente podría subir a bordo con matar a Greyback tomando el contingente de hombres lobo de Moldisorts fue la guinda del pastel. Aceptaré el contrato, pero necesito una idea aproximada de dónde comenzar mi búsqueda y también apuesto a que necesitaré un traslador internacional. En mi época él estaba merodeando por la selva negra en Alemania. Harry le dijo a Longblade. El goblin parecía muy complacido, y esa es una vista muy intimidante de hecho. Tienes razón. El bosque negro es su último avistamiento conocido, que estuvo en las montañas de Schwarzwald. Fue avistado con su manada atacando una aldea mugle en la última luna llena, hace 4 días. Así que probablemente todavía estará en el área. Longblade terminó de deslizar un mapa con una X marcada como la última ubicación conocida de Greybacks, y una pequeña figura de lobo, el traslador. Bueno, si no hay nada más que tenga que preparar, y tengo una mujer embarazada en casa a quien explicarle mi ausencia, dijo Harry poniéndose de pie. Está más seguro luchando contra el hombre lobo, señor Evans, bromeó el duende. No lo sé, respondió Harry por encima del hombro mientras salía de la oficina de Blades. Selva Negra, montañas Schwarzwald, tierra de Baden-Württemberg, 18 de diciembre de 1970, 16:53. Longblade tenía razón, Andrómeda no estaba feliz. Incluso después de darle un masaje en la espalda, un masaje en los pies y prometerle que la llevaría de compras para ablandarla antes de darle la noticia, estaba muy disgustada con él. Suspirando mientras se deslizaba sobre el denso bosque cubierto de nieve bajo su capa de invisibilidad y cubierto de hechizos de enmascaramiento de esencias.
Estaba tratando de encontrar huellas o signos de cualquier actividad que no fuera un cadáver de ciervo despojado, pero no había forma de saber si lo había comido un lobo natural o un hombre lobo del que no encontró ningún signo alrededor de la matanza. Voló más lejos donde el suelo parecía inclinarse hacia una especie de valle de bolsillo cuando olió el humo de leña. Volando más alto para tratar de encontrar el rastro de humo, pudo detectar un rastro de humo blanquecino a 1 o 2 millas de distancia. Con su escoba, que era una Nimbus 2000 bien usada que compró en julio del 98, aceleró tan rápido como pudo hasta que estuvo a unos cientos de metros al sur del campamento. Estando a unos 300 metros de altura, pudo ver bien el campamento a través de sus omnioculares. Había 5 o 6 tiendas alrededor de un gran fuego en el centro. Entre las tiendas y el fuego era un anillo de troncos en el que estaban sentados más de una docena de hombres. Harry pensó que parecía que estaban cenando. Escaneando los rostros a través de sus omnioculares, finalmente eligió su objetivo. Sentado en uno de los troncos en el centro del grupo estaba Fenrir Greyback. Era un monstruo de un hombre que probablemente medía 6 pies y medio de altura y era como un guerrillero con el pelo cubriendo la mayor parte de su rostro. Harry sintió la familiar ráfaga de adrenalina y su magia respondió recorriendo su cuerpo. Silenciosamente guió su escoba al suelo. Después de encogerlo y guardarlo en su bolsillo junto con sus omnioculares, se arrastró hacia la parte trasera del campamento, la nieve silenciando sus pasos con tanta eficacia como un hechizo silenciador. A unos 300 pies del campamento, lanzó barreras de viaje que impedían el traslador y la aparición. Viajar fuera de la sala en forma de cúpula. Acercándose más, consiguió unos 50 del campamento y se preparó. Este era el momento de atacar. Para calmar su mente, se centró. Recurriendo a su magia, lanzó silenciosamente un cortador de cinta al grupo. Los mayores parecen sentir que el hechizo volaba hacia ellos. Greyback estaba entre ese número, pero 4 o 5 nunca lo vieron venir. Su delgada franja púrpura de magia que se expandió a 12 pies de largo atravesó a los desafortunados hombres lobo y golpeó la ladera de la montaña detrás de ellos. Los hombres golpeados por el hechizo se congelaron en estado de shock cuando una línea roja horizontal lo formó en diferentes lugares dependiendo de su altura, y como en cámara lenta, sus hombros y brazos se deslizaron de sus torsos con solo unos pocos golpes húmedos y desordenados. 2 de los torsos cayeron al fuego añadiendo el olor a carne quemada al aire fresco de diciembre. Harry vio cómo su hechizo alcanzaba su marca derribando a una buena parte de sus oponentes, y levantó su varita para disparar hechizos a un ritmo vertiginoso que reinaba en los hechizos penetrantes a una velocidad cegadora, encadenándolos tan juntos que era como disparar una ametralladora. 3 más cayeron en sus penetrantes hechizos antes de que tuviera que esquivar el fuego de los hechizos entrantes. Descartando su capa ya que su posición estaba comprometida y sin la capa podía moverse con más fluidez. Él devolvió el fuego mientras lanzaba hechizos a una distancia de él mientras acortaba la distancia. Le quedaban 5 oponentes, por lo que 4 su maldición de decapitación tomó la cabeza de un hombre rubio barbudo de complexión similar a Greyback. Giró un poco para reducir la velocidad y atrapó un rompehuesos en su hombro izquierdo que la fuerza lo golpeó en su trasero. Se vio obligado a rodar sobre su hombro malo para evitar una maldición cortante. Apretando los dientes en agonía y rabia, se puso de rodillas teniendo que usar la mano de su varita para hacerlo y recibió una maldición cortante en la espalda por su problema. Levantando su varita gritó con Fringo apuntando al suelo frente a Greyback. El suelo explotó hacia arriba mutilando al hombre más cercano al cráter de impacto y extendiendo a los otros 3. Aprovechando se obligó a ponerse de pie y exclamó Avada Kedavra el muerte verde y aplastante golpeando a un hombre de pelo pelirrojo sucio que parecía estar en la veintena. Los otros se pusieron de pie de un salto y lanzaron hechizos a una velocidad inhumana, aunque Harry todavía era capaz de esquivar la mayoría y destruir al resto. El único hombre que quedaba además de Grey esquivó el hechizo penetrante de Harry solo para entrar directamente en el silencioso Sectum Sempra de Harry. El hechizo golpeó su cuello y estaba gorgoteando su propia sangre mientras colapsaba no mucho por este mundo. Greyback trató de apagarse solo para ser detenido por las barreras que Harry puso y le dio a Harry la oportunidad de clavarlo en el pecho con un hechizo penetrante. Corazón y pulmones. Ahogó una pregunta entre toses salpicando sangre. ¿Quién tos eres? Yo soy la parca. Harry susurró suavemente, luego señaló su deseo al casi muerto Fenrir Greyback arrodillado y habló con la misma suavidad. Decapitaré la cabeza de Greyback rodó sobre sus hombros y su cuerpo cayó al suelo.
Gringos Bank, Callejón Diagon, Londres, 20 de diciembre de 1970. Después de pasar un día reparando su clavícula y la cuenca del hombro, tuvo que usar una gran dosis de Skellegrow. Luego, tener que permanecer acostado en su tienda durante 4 horas y tener que estar completamente quieto para que los huesos se asentaran correctamente. Una vez que el hueso se curó, aunque le dolía un poco el brazo, pudo curar su espalda usando un espejo, un hechizo de levitación y una botella de esencia de Gitami. Pudo aplicar la poción y evitar que la infección sellara la herida. Aunque definitivamente dejaría una cicatriz. Finalmente pudo activar su traslador de retorno. Al llegar a la oficina de Longblades, el Goblin pareció sorprendido de verlo. ¿Cambió de opinión sobre el contrato del señor Greyback?, preguntó el duende. En respuesta, Harry sacó una caja de madera encogida y la puso sobre la mesa. Al tocarlo con su varita, se expandió a una caja de 1 pie cúbico. Harry enfundó su varita y quitó la tapa antes de deslizar la caja hacia Longblade. El Goblin se paró en su silla para mirar dentro de la caja que contenía la cabeza de Fenrir Greyback. Bien, si se fue, su manada estará sumida en el caos, debería significar menos ataques, dijo el Goblin. Harry sonrió al decir la manada se ha ido, todos los que estaban con él en esos bosques están muertos. Respondió Harry. Longblade parecía sorprendido, pero eso debe haber sido casi una docena de hombres lobo, jadeó el Goblin. 13 contándolo. ¿Y cuándo me pagarán?, preguntó Harry sin rodeos. El oro será transferido a tu bóveda dentro de 3 días, fue su respuesta. Bastante bueno, necesito visitar mi bóveda, tengo algunas compras navideñas que hacer. Gracias Longblade, me quitaré el pelo, te enviaré una lechuza si recibes alguna solicitud como esta, le dijo Harry al duende mientras salió tranquilamente de su oficina. De hecho lo haré, señor Evans, habló Longblade en voz alta. A una habitación vacía. Capítulo 8. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin revisar. Evans Farm, Condado de Durham, Inglaterra, 25 de diciembre de 1970, 10 la mañana de Navidad había llegado. Harry pasó los días después de su viaje a Alemania decorando los pasillos. No había muchos árboles en el área alrededor de su granja, así que tuvo que ir a buscar uno de las montañas alrededor de Oxmeade. Pasó el día después de salir de Gringotts comprando regalos para Andy y su bebé que pronto nacería. Despertarse solo fue desagradable, todavía estaba en la lista de mierda de Andrómeda, ya que ella dijo que se fue y casi se mata. Cuando llegó a casa después de regresar de Alemania, ella se puso lívida cuando vio su espalda. Había utilizado un hechizo bastante complejo para reabrir la herida, limpiarla correctamente y volver a sellarla. Duele más que el hechizo de corte original. Pero en el lado positivo ya no había cicatriz allí, no es que le importara tener otra cicatriz, y después de ese incidente se mantuvo callado sobre su hombro, aunque nada apareció en sus escáneres, así que debió haberlo hecho bien para curarlo. Gimiendo, Harry se arrastró fuera de la cama y siguió con su rutina matutina. Caminó por el pasillo pasando la puerta vacía del cuarto dormitorio que tenía una cinta verde y roja envuelta con una tarjeta de identificación colgando de la cinta. Había preparado el regalo de Andy anoche después de estar seguro de que ella estaba dormida. Poniéndose el café, empezó a mezclar la masa para los panqueques y consiguió que algunas salchichas chisporrotearan sobre la estufa. Se estaba preparando para comenzar los panqueques cuando escuchó un chillido agudo. Corriendo por el pasillo encontró a Andy de pie en la entrada de la que tenía la cinta en la puerta, sonriendo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando lo vio, despejó la distancia hacia él y lo envolvió en un fuerte abrazo balbuceando gracias una y otra vez. Sonriendo miró en la habitación. El piso de madera estaba ahora cubierto por una gruesa y esponjosa alfombra rosa, las paredes ahora tenían un mágico papel tapiz de color rosa pálido con unicornios retozando moviéndose por toda la pared. Una cuna resistente pintada de blanco con ropa de cama rosa descansaba debajo de la ventana al otro lado de la habitación, había un cambiador del mismo color blanco que la cuna. Contra la pared a la derecha de la cuna había una mecedora acolchada con el mismo patrón que la cuna en el medio de la habitación. En resumen, construyó a su amigo metamórfico del futuro un vivero. Andy finalmente se calmó y miró a Harry sonriendo antes de decir gracias Harry, esto se ve increíble, pero ¿por qué rosa? Ni siquiera sé con certeza si el bebé será una niña. Harry solo le sonrió y se dirigió a la cocina. Llámalo una corazonada, estoy casi seguro de que será una niña. Ahora vamos, el desayuno no se comerá solo, dijo la última parte desde el pasillo.
En general, la Navidad resultó genial. Harry recibió un montón de ropa de Andy y le compró un juego de baño de burbujas mágico y algunas más de esas novelas románticas de mala calidad que ella siempre estaba leyendo. La noche tomó un giro extraño alrededor de las 8 justo después de la cena, cuando ambos estaban limpiando después de la comida. Harry estaba deslizando las sobras en la nevera cuando escuchó una gran cantidad de líquido caer al piso, se dio la vuelta pensando que Andy había derramado algo y se sorprendió al ver un gran charco debajo de ella. «Andrómeda, ¿es eso lo que creo que es?», preguntó Harry con una calma forzada. Ella asintió con la cabeza. «Mi fuente acaba de romperse», dijo en un susurro agudo. Al entrar en acción, Harry ayudó a Andrómeda a llegar a la chimenea y viajó junto con ella a St. Mungos. St. Mungos, Londres, 25 de diciembre de 1970, 20:38. Al salir de la Red Flu en el vestíbulo de St. Mungos, guió a Andy hasta el mostrador de recepción. Una mujer de unos 30 y tantos estaba sentada detrás del escritorio. Él no se dio cuenta mucho de ella, excepto su etiqueta con su nombre que decía «Oh Not, recepcionista», que estaba prendida a su uniforme verde lima. Al verlos de pie frente a ella, preguntó: «¿En qué puedo ayudarte esta noche?». Harry habló por ella ya que Andrómeda parecía estar sufriendo mucho. «Estoy escoltando a Andrómeda Black, su fuente acaba de romperse». Los ojos de la mujer se abrieron y miró a Andrómeda por un minuto más de lo necesario y luego negó con la cabeza. «Llévala al 5.º piso, te enviaré un mensaje para que te espere». Harry asintió y comenzó a llevarse a Andy con un apresurado gracias a la recepcionista. «¿Estás bien?», le preguntó Harry mientras la guiaba por los escalones. «Estoy teniendo contracciones, me duele mucho», le dijo con voz dolorida. Asintiendo, subieron las escaleras. St. Mungos realmente necesitaba un maldito ascensor. Tan rápido como pudo antes de que finalmente subieran el último tramo de escaleras y abrieran la puerta de la sala de pediatría. Fueron invadidos por curanderos y Andrómeda fue llevada inmediatamente a una habitación, Harry siguiéndola. Luego la cambiaron a una frágil bata de hospital y la obligaron a acostarse en la cama. Harry comenzó a regresar a la sala de espera, pero se detuvo cuando Andy lo agarró del brazo. «Quédate, por favor, no quiero estar solo». Harry pudo escuchar el miedo en su voz y tomó asiento en la silla al lado de su cama. «Si estás seguro que quieres que lo haga, por supuesto que me quedaré». Él tomó su mano dándole un apretón tranquilizador. Ella le sonrió. «Gracias por estar ahí para mí durante todo esto», dijo con una sonrisa de dolor. «No lo menciones, eres el único amigo que tengo, por supuesto que te cuidaré», le dijo con sinceridad. Andy le sonrió y ambos trataron de controlar sus nervios mientras se sentaban en silencio. Eso fue hasta que Andrómeda tuvo otra contracción y los sanadores comenzaron a estudiar detenidamente la habitación. «Deben tener hechizos de control en la cama o algo», pensó Harry para sí mismo mientras los sanadores la preparaban para el parto. Las siguientes horas fueron un borrón para Harry. Recordó haber tomado su mano, escuchar al sanador decir: «El bebé ha comenzado a romper, está bien, comience a empujar». Recordó tener que recordarle a Andy que respirara y su doloroso vicio como agarrar su mano cuando ella empujó los músculos de su abdomen, pero todo era muy seguro. Había tomado demasiadas vidas para contarlas, pero esta era la primera vez que veía nacer una vida. Andy Madora Druella Black nació a las 22:35 el día de Navidad. Andrómeda se había quedado dormida por el cansancio y Harry estaba sentado en el borde de la cama sosteniendo a la recién nacida mientras ella dormía en sus brazos, cuando una mujer rubia alta, probablemente en sus 40 años, y una adolescente rubia probablemente de principios de la adolescencia que le resultaba familiar. Harry, pero no podía ubicar su nombre o por qué tenía el presentimiento de que la había conocido en el futuro, entró por la puerta abierta a la habitación de Andrómeda. «¿Puedo ayudarte?», pregunté a Harry en voz baja para no despertar al bebé, lo cual fue un punto discutible cuando el bebé se despertó y comenzó a llorar lo suficientemente fuerte como para despertar a Andy. Harry ignoró a los visitantes por el momento y le pasó a Nimie, como ya se sorprendió llamándola en su cabeza. «¿A su madre qué le pasa?», preguntó Andy aturdido. «Creo que tiene hambre», dijo Harry con una sonrisa. Andy asintió y colocó al bebé sobre su pecho sin apenas tener que ajustar la bata para hacerlo. Un carraspeo llamó su atención y Andy lo hizo. «Madre, ¿qué estás haciendo aquí?», Andy preguntó. «Escuché por Opeila que ibas a tener a tu bebé esta noche y quería conocer a mi nieta», respondió su madre con incertidumbre. Luego se volvió hacia Harry. «¿Eres el padre?», preguntó ella sin rodeos. «No, Andy y yo somos solo amigos», respondió Harry.
¿Eres sangre sucia? Preguntó sin dudarlo. Mestizo, respondió Harry fácilmente, la palabra sangre sucia ya no le molestaba tanto. Luego se volvió hacia Andy y le dijo, les daré a las chicas un poco de privacidad, tal vez tomen un café, ¿quieren algo? No, gracias, mi estómago todavía está hecho un nudo. Ella respondió suavemente. Asintiendo, Harry se volvió hacia la señora Black. Fue un placer conocerla, señora Black, le dijo Harry a la mujer cortésmente. Igual de sabios, respondió ella con recato, y con eso Harry inclinó la cabeza y salió de la habitación. Así que fui el hombre que te protegió en el callejón diagonal este verano, que envió a tu padre y a tu hermana a Mungos. Le preguntó su madre a Andy tan pronto como Harry se fue. Andy asintió con una expresión cautelosa. Sí, me ha estado cuidando y ayudándome durante mi embarazo desde entonces, respondió Andrómeda. La mujer más joven de la habitación se había movido silenciosamente a la silla en la que Harry había estado sentado. Es bueno verte de nuevo, Cissy, ¿cómo has estado? Andrómeda le preguntó a su hermana menor. He estado bien, las escuelas han sido las mismas de siempre. Mi padre arregló un contrato de compromiso con el heredero mayor y para mí en octubre frunció el ceño y continuó, y Bella se casará con Rudolphus Lestrange en la primavera, recitó Narcisa sin sonar muy emocionada por sí misma o por su otra hermana. Deberías saber, intervino su madre antes de que Andy pudiera responder, que tu abuelo ha prohibido estrictamente que cualquier miembro de la familia Black te ataque. El incidente de verano no fue recibido favorablemente por él. Además, no quiere tu ira de Harry. Dirigido a los negros, Druella terminó con una pequeña sonrisa. Ahora, veamos a mi nieta, ¿cómo se llama? Preguntó Druella emocionada. Andy sintió una cálida sensación en su pecho. Su madre y su hermana menor eran las que se llevaban bien con los mejores de su familia, tenerlas aquí a pesar de que fue expulsada de la familia significaba mucho para ella. Su nombre es Nimadora Druella Black, respondió Andy. Druella jadeó y le dio a Andrómeda una sonrisa acuosa. Durante la siguiente hora, el recién nacido pasó entre las tres mujeres, y se produjeron muchos arrullos y aus. Durante esa hora, Andrómeda sintió que había recuperado a su familia. Su madre, que siempre la cuidó cuando era más joven, se secó las lágrimas y la abrazó cuando estaba enferma o triste y siempre tenía consejos sobre cosas por las que no podía acudir a nadie más. Luego estaba su hermana menor, con quien estuvo muy unida hasta el año pasado. Narcisa siempre la miraba y cuando era pequeña la seguía a todas partes. Cuando tuvieron que irse para regresar a casa para que su esposo padre no se diera cuenta de su ausencia, Andy se sintió muy triste de verlos irse, sabiendo que sería difícil volver a verse pronto. Granja Evans, Condado de Durham, Inglaterra, 5 de marzo de 1971. 7. Finalmente una noche de sueño completo. Harry suspiró contento, esto fue absolutamente increíble. Esta era la primera noche que Ninny había dormido toda la noche desde que la habían traído a casa. No los había despertado a las 2 de la mañana para alimentarlos y cambiarles el pañal. ¿Aún la vida es buena? Los pensamientos de Harry fueron interrumpidos por un grito aullido al final del pasillo. Riendo entre dientes en su cabeza, suavemente se liberó de debajo de una Andrómeda que aún dormía. Harry se dirigió a la guardería y la pequeña Ninny estaba dejando saber su disgusto. Su cabello era completamente negro, lo que solo podía significar una cosa. Necesitaba un cambio de pañal. Buenos días, Ninny, arrulló Harry mientras la sacaba de la cuna y la colocaba en el cambiador y silenciosamente lanzó Evanesco 2 veces, una para hacer desaparecer el pañal sucio y una vez para limpiarle el trasero. Luego la empolvó y la puso en una nueva pañal en menos de 30 segundos. Cogiéndola de nuevo en sus brazos, la llevó a la cocina y encontró un biberón lleno de leche materna en la nevera. Calentando el biberón para calentarlo con su varita, le ofreció a Nimadora, ahora mucho más tranquila, la botella con la que ella también se prendió ansiosamente. Harry se rió de ella, su cabello había vuelto a un color rosa chicle mientras tomaba su desayuno. Mientras Harry se sentaba a la mesa sosteniendo su botella en su boca. Oyó crujir las tablas del suelo y Andy entró en la cocina unos segundos después. Ella le sonrió a Harry alimentando a su hija. Buenos días ustedes dos, ¿ha estado despierta mucho tiempo? Andy preguntó mientras se ponía el café y comenzaba a preparar el desayuno, porrirge por el aspecto. No, durmió toda la noche. Harry exclamó felizmente un poco más fuerte de lo que pretendía, mientras Nimadora dejaba de beber por un segundo, lo miraba y luego volvía a alimentarse. Sí, sé que no he dormido tanto en meses, sonrió mientras levitaba el desayuno, el café y los utensilios en la mesa.
Tomó a Nimie, que había vaciado su botella, la llevó al basinete en la sala de estar y la colocó en ella. Luego hizo levitar el cesto con el bebé adentro y lo llevó a la cocina, colocándolo junto a la mesa para que pudieran desayunar. Entonces, ¿estás haciendo algo importante hoy? Preguntó tomando otra cucharada de avena. Harry suspiró sabiendo que ella no estaría feliz con lo que tenía que decirle. Los goblins enviaron una misiva: tengo un nuevo objetivo. Antonin Dolok, que ha estado devastando pueblos muggles aislados en los países del bloque del este, también quieren que mate a su compañero, un tipo llamado Igor Karkaroff, que se ha estado tomando libertades con mujeres en los pueblos, violándolas y asesinándolas brutalmente. El trabajo paga 50.000 galeones. Al parecer los dos atacaron a una familia de Vela que vivía en un pequeño pueblo de Bulgaria. La familia era prima hermana de la esposa del hombre que colocó la recompensa, Sebastián de la Cour. Las fosas nasales de Andrómeda se ensancharon, los ojos se entrecerraron cuando se levantó la cuchara haciendo ruido en su tazón de avena a medio terminar de pie sobre él con las manos en las caderas. ¿Quieres decirme, después de la última vez que volviste aquí con la espalda cortada en tiras, que fuiste y exceptuaste un contrato para matar a los carniceros de los Balcanes? Preguntó peligrosamente. Después de que la noticia de que la mochila Grey fue encontrada brutalmente asesinada en la Selva Negra a mediados de enero por Witches or Wizards Unknown apareció en la portada de todos los periódicos de Europa. Los ataques en los Balcanes empezaron a aparecer en los titulares de los periódicos y los periodistas de todo el continente los denominaron carniceros de los Balcanes y recientemente el Daily Prophet. No habían identificado quiénes eran los carniceros y no contaba con que Andy descubriera a quién estaba realmente contratado para matar. Tomando el silencio de Harry como un sí, levantó a Nimie y salió furiosa de la habitación. Bueno, eso podría haber ido mejor. Harry suspiró, aún estaba ansioso por matar a 2 mortífagos más. Aunque Antonion era un enemigo muy mortal, ocupando el tercer lugar más poderoso en las filas de Voldemort, no tenía ninguna duda de que iba a disfrutar acabar con el hombre que hirió a tantos, que arruinó vidas, destruyó familias y mató por placer. Sí, realmente lo voy a disfrutar, pensó para sí mismo. Ahora, para una tarea más desalentadora, apaciguar a Andrómeda, ahora eso iba a ser un desafío. Harry se levantó y comenzó los preparativos para su viaje a Bulgaria, donde según su mapa estaba el ataque más reciente ocurrido hace 3 días. ¿Qué puedo hacer para aliviar su ira? Suspiró. El soborno no funcionó la última vez, tal vez un viaje al callejón y un helado. Nimie se estaba volviendo un poco grande para el de su mono, tal vez comprándole ropa y el bebé la calmará. Mi obsequio, por supuesto. Tomó la decisión, buscó a Andy rezando para que ella estuviera receptiva a la idea. De lo contrario, su cama parecería muy vacía. Capítulo 9. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin revisar. A 12 millas de Veliko Tarnovo, Bulgaria, 24 de marzo de 1971, 7:30. Kazanluz, que era un busto que había buscado en las afueras de la ciudad, pero solo encontró un escondite vacío, escondido detrás de simples barreras de detección. La ciudad de Yambol era similar, había informes de ataques en las aldeas periféricas y cuando rastreó la magia residual que quedaba en los sitios de ataque, pudo seguir un rastro, por así decirlo, a un escondite desocupado bajo detección minimalista y protecciones repelentes. Había encontrado evidencia de un tercer grupo de ataques tan recientemente como hace unos días. Parecían tener un patrón en sus ataques. La primera noche hubo solo unos pocos asaltos a las mujeres de las aldeas sin asesinatos, y Harry pensó que podría ser su forma de probar para ver si los aurores búlgaros respondían o no. En la segunda noche barrerían la aldea que habían atacado y violarían y asesinarían a tantos muggles como pudieran antes de que llegaran los aurores. Si la aurora nunca aparecía, quemarían el pueblo hasta las cenizas. Luego seguirían adelante, ya habían sido responsables de la muerte de cientos. Estaba a unos 20 kilómetros de Veliko Tarnovo, en un pueblo anidado en las montañas de Stara Planina. El pueblo tenía un nombre que ni siquiera podía empezar a pronunciar. Había oído que anoche se habían producido varios disturbios extraños. Había tirado los dados y viajado a Veliko Tarnovo y pensó que podría haber tenido suerte y haber encontrado una pista. Llevando su varita, escaneó el área en busca de barreras de detección, antes de escanear la casa. Según los agentes de Veliko Tarnovo, anoche se produjeron 5 violaciones en este pueblo.
Lo que desconcertó a la policía fue que no había señales de entrada forzada, las 5 fueron violadas en sus propias camas, algunas con sus maridos durmiendo junto a ellas. Se había infiltrado en la comisaría de Veliko Tarnovo bajo su capa de invisibilidad, utilizando un encantamiento de traducción pudo traducir los informes sobre todos los incidentes de la noche anterior y registrar las direcciones en una hoja de papel de imprenta. Ahora tenía su firma mágica, así que sabía qué buscar. Al ver la primera dirección en la lista, comenzó a buscar magia residual en las puertas y rápidamente encontró lo que estaba buscando, la firma de las otras aldeas que había investigado coincidía con la que había lanzado este encantamiento a Lomora. Después de ir a las otras cabañas y revisarlas, obtuvo 4 lecturas positivas más. Poniéndose la capucha de su túnica gris, se apareció en el bosque un poco lejos de la aldea. Había aprendido la lección después del incidente de Greyback, en esa misión había usado ropa mugle y la había pagado caro. Esta vez estaba vestido con su vestido de batalla Spectre B. Pantalones de piel de dragón, botas, guantes y chaleco debajo de sus indescriptibles túnicas de repuesto. Las túnicas estaban hechas de tela especial encantada con runas para degradar cualquier hechizo que las golpeara. Una vez que el hechizo debilitado pasó a través de la túnica exterior, la piel de dragón tomó el relevo. La principal debilidad de estas túnicas eran los hechizos de impacto. Al igual que un chaleco mugle Felife detendrá una bala, la energía cinética aún se transfiere al usuario, causando hematomas y, a veces, hemorragia interna. Si te golpea con un perforador, te sale un hematoma desagradable y te sientes como si te hubiera pateado una mula. Un maleficio contundente probablemente romperá huesos y te enviará volando por el aire, pero los cortadores y cosas por el estilo no te dañarán en absoluto. La única otra cosa que las túnicas inefables no pudieron detener fueron las imperdonables. Aunque le quitan algo de la mordida a la maldición Cruciatus, como Ari aprendió en junio. Al decidir montar la tienda y dormir todo el día, Ari estaba casi seguro de que su presa atacaría de nuevo esta noche. Pueblo a 12 millas a las afueras de Veliko Tarnovo, Bulgaria, 24 de marzo de 1970, 22 Ari acechaba en las sombras de la aldea completamente invisible esperando que llegara su presa. La mayoría de las luces de la aldea estaban apagadas, y el único sonido que se oía era el susurro de los árboles y el viento que soplaba en el valle entre las 2 montañas en las que se encontraba la aldea. La luna brillaba intensamente y las nubes ocasionalmente la cruzaban, el aire todavía estaba muy frío como era marzo y la primavera aún no había llegado, pero sus túnicas estaban encantadas para mantener constantes 68 grados Fahrenheit. 2 estallidos sonaron en el otro del pueblo, casi directamente frente a él. Se arrastró silenciosamente en la dirección en la que escuchó el sonido por primera vez. Haciendo una pausa solo para silenciar sus zapatos y estar atento a cualquier cosa que lo delatara si lo pisaba. Cruzó la plaza del pueblo y se detuvo cuando escuchó a 2 hombres conversando en susurros ruso. Podía ver sus contornos bajo la brillante luz de la luna. Después de unos minutos parecieron llegar a un acuerdo. Comenzaron a caminar en diferentes direcciones y Harry decidió seguir primero a Karkorov. Esperó hasta que el hombre pasó a su lado manteniendo la distancia entre ellos a 5 pies, desenvainó su daga cargada con veneno de basilisco y siguió el ritmo de Karkorov. Se acercó justo detrás del hombre mientras lanzaba el hechizo de bloqueo en una cabaña en la que vio a una niña jugando afuera esta mañana. Rápidamente avanzó los últimos metros para agarrar a Karkorov, colocó su mano sobre su boca con su mano izquierda saliendo de la capa de invisibilidad y lo apuñaló en el estómago con la daga en su mano derecha. Manteniendo su mano izquierda apretada sobre su boca y apretando al hombre contra su pecho con su mano derecha todavía sosteniendo la daga en el estómago de Karkorov. El hombre convulsionó y pudo escuchar leves quejidos silenciados bajo su mano mientras sucumbía a la muerte. Le tomó alrededor de 1 minuto antes de que Karkorov se quedara quieto en sus brazos y Harry con cuidado lo colocó en el suelo. Se quitó la daga y se cubrió con su capa de invisibilidad y se arrastró por el pueblo para encontrar a Dolov. Harry se había decidido en contra del ataque de conmoción y pavor esta vez. Era necesario cuando estaba tan superado en número contra la manada de Greyback, sin embargo, esto requería delicadeza. Antonin Dolov fue un mago poderoso. Pelear con él seguramente le causaría algún daño a Harry. Le pagaron lo mismo si luchó en un espectacular duelo de leyendas o simplemente envenenó el té de Dolov. Así que decidió que era mejor no correr riesgos, además, no quería sentir la ira de Andrómeda si volvía a casa apenas con vida.
Al escuchar los gritos de Femine, siguió los sonidos hasta una cabaña en las afueras del pueblo y entró por la puerta principal entreabierta. Los gritos se hicieron más fuertes mientras subía las escaleras y se dirigía a la derecha, donde la puerta estaba abierta de par en par. Pudo distinguir la espalda de un hombre alto de probablemente 1,80 m con hombros anchos y su túnica subiendo por encima de su cintura. El hombre empujaba sus caderas mientras la mujer que realmente no podía distinguir estaba poniéndose crema en un búlgaro histérico. Reprimiendo su impulso de cargar y tratar de salvarla, lentamente se acercó a 2 pies del hombre. No había forma de que pudiera dominarlo como lo hizo con Karkaroff, pero eso realmente no era un problema. Desenvainó silenciosamente su daga, la retiró con la mano izquierda y se hundió en un ángulo hacia arriba en el flanco izquierdo de Doloro, lo más cerca posible de su corazón. El hombre retrocedió para alejarse de su víctima que aún gritaba y gritó de agonía. Trató de girar y atacar a quien lo apuñaló. El veneno que entraba en su torrente sanguíneo tan cerca de su corazón hizo que sus piernas se doblaran debajo de él. Y medio giró y se derrumbó en el suelo con los ojos en busca de su atacante. Harry se quitó la capa y miró a los ojos del hombre. ¿Quién? Eres yo tú. Dolov jadeó apenas por encima de un susurro. Harry respondió la pregunta en una palabra Reaper. Harry no estaba seguro de que Dolov lo hubiera escuchado o no porque su rostro aún estaba congelado en agonía, y su pecho ya no subía y bajaba. Suspirando de alivio, se volvió para irse solo para encontrarse con el rostro aterrorizado de una mujer en su adolescencia. Su labio estaba sangrando mucho y su camisón rasgado, pero por lo demás parecía estar bien, físicamente. Harry no le dijo una palabra, solo asintió mientras se giraba y salía de la habitación. Continuó saliendo de esta cabaña, estaba listo para regresar a casa con Niña y Andrómeda. Decidió que no aceptaría más de este tipo de trabajos. Era demasiado duro para Andrómeda y no quería que esto la alejara. Puede que no estén en una relación, pero ella era como su mejor amiga y no iba a renunciar a eso por nada. La guerra llegaría lo suficientemente pronto como para disfrutar de un poco de paz mientras pudiera conseguirla. Gringotts Bank, Diagon, Alley London, 26-3-1971, 12. 00. Conseguir un traslador de Sofía, Bulgaria le llevó un día organizarlo, y llegó esta mañana alrededor de las 10. Pudo elegir su punto de aterrizaje, decidió en la cima de los acantilados de Dover. Cuando llegó, se quedó sentado disfrutando de la vista del Canal de la Mancha y asimilando todo, disfrutando de la paz y el aislamiento de este lugar. Su estómago rugiente le recordó que no había comido esta mañana. Es una mala idea antes de un traslador internacional, y decidió que bien podría romperse. Después de un almuerzo rápido en el caldero chorreante, se dirigió al banco donde ahora estaba en la oficina de Longblades y en lugar de hablar deslizó la versión búlgara del Daily Prophet fechada esta mañana a través del escritorio a Longblade. En la portada estaban las fotografías de Igor Karkaroff y Antonín Dolov. El titular decía: carniceros de los Balcanes encontrados muertos en un pueblo en las afueras de la ciudad de Veliko Tarnovo. Ya está hecho, suspiró Harry antes de continuar. No creo que quiera tomar más de estos contratos, la guerra llegará pronto. El duende pareció decepcionado pero asintió con la cabeza. Muy bien, el dinero ya ha sido transferido a tu bóveda. Monsieur Delacour trabaja como auror francés por lo que supo de su asesinato ayer por la mañana. Los búlgaros pudieron recuperar el recuerdo de la chica que rescataste del señor Dolov. Saben que un hombre encapuchado que se hacía llamar Reaper mató al señor Dolov. Y el hecho de que él y el señor Karkaroff fueran asesinados con una espada goblin llena de basilisk venom era todo lo que necesitábamos para confirmar que eras tú. Me he tomado la libertad de actualizar tu bóveda a un tamaño más grande ya que apenas podemos cerrar la puerta a la actual. El goblin terminó de hablar y le pasó a Harry su nueva llave de la bóveda. Harry asintió en agradecimiento mientras se lo guardaba en el bolsillo. Aprecio ese Longblade, tengo otras habilidades además de asesinar criminales. Me han entrenado para romper las maldiciones. Si alguna vez tienes que hacer algún trabajo de manera no oficial, soy tu hombre, le dijo Harry. El duende pareció considerar lo que dijo un momento antes de responder. Tendré en cuenta que mi primo Filius está convencido de que hay una maldición en un puesto de profesor en la escuela Hogwarts, pero eso será mucho más tarde. Definitivamente considere dejarlo trabajar para nosotros como una especie de contratista independiente. Harry asintió decidiendo que era hora de ir a casa y enfrentar la música y dijo: muy bien, estaré atento a tu Good Fire Longblade.
Bueno, señor Evans, siempre es un placer hacer negocios con eso. Harry salió del banco y estaba muy emocionado de llegar a casa y ver qué habían estado haciendo las chicas también. Capítulo 10. Número 12 Himaul Place, Londres 4 de enero de 1971. 00 Arcturus Black estaba sentado detrás del suyo en el estudio, un vaso de Oden sentado a su derecha ya había tenido que volver a llenarlo 2 veces, tan inquietantes eran los informes que estaba revisando. Tenía un contacto en el DOM que pudo pasar informes de 3 incidentes que fueron muy preocupantes. El primero fue la llegada de un desconocido el 19 de junio del año pasado. El inefable que presentó el informe mencionó que se sospechaba fuertemente que el hombre desconocido era de otra línea de tiempo. La parte más interesante y preocupante del informe fue que el hombre fue encontrado vistiendo túnicas grises con su capucha ocultando su rostro, el mismo color y estilo de las túnicas grises que usaban los indescriptibles. El hombre fue llevado inconsciente con su núcleo drenado a menos del 1%, y en el transcurso de la hora que estuvo bajo su custodia, su núcleo había recuperado toda su fuerza. Había una nota al margen que decía que el núcleo del hombre era mucho más grande que el de un mago normal y que iba a ser interrogado por un grupo más grande debido a su aparente fuerza mágica. Luego, el informe declaró de manera bastante alarmante que una vez que el grupo entró en la habitación con el sospechoso, nunca salió. Después de un tiempo considerable, enviaron a alguien a la habitación para verificar el estado del interrogatorio. Lo que encontraron fueron 14 cuerpos inconscientes que sufrían diversos grados de trauma por fuerza contundente y ninguno de ellos podía recordar nada desde el desayuno de esa mañana. El sospechoso parecía haber desaparecido en el aire. Un curandero intentó restaurar sus recuerdos pero solo pudo rescatar una imagen del hombre encapuchado diciendo el nombre Reaper. El sanador mental determinó que sus recuerdos fueron eliminados permanentemente y especuló que el que habían recuperado fue plantado intencionalmente allí. Los inefables parecían pensar que era mejor dejar al hombre en paz después de eso. Ahora tenía un archivo con el nombre Reaper, el archivo estaba sellado con el acrónimo Red W. ¿Qué significa mago reconocido como extremadamente peligroso? Como si el primer informe no fuera lo suficientemente perturbador, el segundo envió un escalofrío por su espalda. El informe se refería a un incidente que tuvo lugar justo antes de la Navidad del año pasado que describe la brutal matanza de 13 hombres lobo que tuvo lugar en un bosque alemán. Cuando obtuvieron autorización para examinar la escena del crimen, nos sorprendieron 2 cosas. Primero, solo se detectó una presencia mágica extranjera. Este hombre mató a los 13 licántropos. Si bien la fuerza mágica de un hombre lobo no es más poderosa que la de un mago normal, su fuerza física y sus reflejos superan con creces a la mayoría de los humanos. También podrían moverse mucho más rápido, lo que significa que pueden lanzar hechizos y esquivarlos de manera más eficiente que un mago promedio. Un hombre que podía acabar con tantos licántropos no era alguien a quien quisieras cabrear. En segundo lugar, hicieron coincidir fácilmente la firma mágica extranjera encontrada en la escena con el hombre que se les había escapado en junio. El término matanza fue una descripción adecuada del evento. 5 de los licántropos fueron cortados por la mitad en la parte superior del torso, 3 más fueron golpeados con múltiples hechizos penetrantes, 1 fue asesinado con una maldición asesina, 1 fue asesinado por un trauma causado por una maldición explosiva, a otro le cortaron la garganta por un oscuro hechizo de corte que nadie reconoció, Greyback fue golpeado con un perforador en el corazón y decapitado, su cabeza no fue encontrada en la escena, y el último hombre lobo fue decapitado. En una sola noche, este Reaper eliminó una manada de hombres lobo que había estado asolando Europa Occidental desde poco después de la caída de Grindelwald en 1945. El informe final fue relativamente dócil en comparación con lo que ocurrió hace solo unas semanas. Una pequeña aldea al sur de Veliko Tarnovo, Bulgaria, tuvo una pequeña serie de violaciones de mujeres mugles. Se determinó que las violaciones fueron cometidas por 2 magos de los aurores búlgaros. La noche siguiente al ataque, 2 hombres fueron encontrados muertos, apuñalados con una daga envenenada. El primer hombre, un ruso llamado Igor Karkorov, fue encontrado muerto afuera de una cabaña familiar después de haber lanzado a la mora en la puerta. Lo apuñalaron en el abdomen y lo dejaron en la calle. El otro hombre, Anton Dolov, también ruso, fue apuñalado en el costado izquierdo justo debajo de la caja torácica, también con una daga envenenada, mientras violaba a una chica mugle de 17 años. Su memoria era la única evidencia de la participación de Reaper, porque Dolov le preguntó quién era con su último aliento.
Reaper fue la única palabra que pronunció el hombre vestido con una túnica con capucha antes de abandonar el área. Este hombre era un peligro para su familia. Los negros habían usado Greyback durante años para aterrorizar a sus enemigos y someterlos. Hasta ahora, Reaper había estado persiguiendo a personas que atacaban a los débiles, una especie de justiciero. Lo que preocupaba a Arcturus era que si se podía traer a Reaper a cambio de oro, y sus enemigos contrataban al hombre, eso acabaría con los Black. Si bien Arcturus era un mago poderoso en su juventud, ahora tenía 74 años de mediana edad para ser un mago, pero sabía que estaba comenzando a desacelerar. Nadie en su familia sería rival para este hombre. Corría el rumor de que los dos incidentes se hicieron por contrato. Si eso era cierto, entonces cualquier número de personas podría poner precio a los Black. Y pensé que el hombre que actualmente se ocupa de mi nieta era nuestro mayor problema, murmuró en voz alta. Quizás sería prudente darle la bienvenida de nuevo a la familia. El joven parece preocuparse mucho por Andrómeda. Había recibido informes regulares de su contacto en St. Mungos. El señor Evans había estado escoltando a Andrómeda a todas sus visitas de sanadores y estaba en la habitación para el nacimiento de su bisnieta. Incluso había enviado a su nuera para medir al hombre. Descubrió que su nombre era Harry Evans, un mestizo y, según ella, muy protector con su nieta. Es bastante poderoso, podría ayudarnos contra la amenaza que este Reaper podría presentar. Podría arreglar un matrimonio entre los dos, pero hacer que él tome su apellido de esa manera, ya que un miembro de la familia Black se sentiría obligado a ayudar a defenderlo, reflexionó Arcturus. Tanto es el estrés de ser Lord Black, que será mejor que empiece a entrenar a mi reemplazo antes de que la esposa de Orión vuelva loco al pobre chico. Asintiendo para sí mismo, pidió a su elfo que convocara al joven Sirius. Era hora de dejar Grimmauld Place para su otra propiedad en Gales. Melania estaría encantada de odiar este lugar ya que esa arpía chillona se casó con su hijo mayor y se instaló. Haría que Sirius se quedara con él y su esposa allí hasta que el niño comenzara Hogwarts. Tal vez ese fuera el tiempo suficiente para deshacer todo el daño que Walburga le había hecho a su heredero. /Cotter contra /Evans Farm, Condado de Durham, Inglaterra, 23 de mayo de 1971, 14. Harry estaba sentado en su oficina tratando de obtener los detalles correctos sobre su nueva empresa. Estaba repasando las cifras de su libro mayor. Esta empresa, con la esperanza de que le hiciera ganar más dinero, y también pondría la tierra en uso. Como no sabía nada sobre agricultura, lo mejor que podía hacer era contratar a alguien para que lo hiciera por él. Harry había cercado 3 acres directamente alrededor de su casa y durante la noche había levitado la más grande de las 2 dependencias hasta el otro extremo de su propiedad. Lo cual cuando miró la propiedad en el mapa de agrimensores que había recibido con la escritura de propiedad, vio que su tierra parecía un rectángulo largo con su casa en el extremo más alejado de la carretera. El edificio exterior parecía que alguna vez se usó como una especie de cuartel para los peones agrícolas. Tenía un área común modesta, una pequeña cocina, un baño y una habitación que tenía 4 juegos de literas. Esa misma tarde, había encontrado un sitio que le gustaba. Allí había hecho algunas transfiguraciones para convertir la tierra en una losa perfectamente plana y nivelada, las dimensiones exactas del edificio. Satisfecho con eso, le antecedió a transfigurarlo en granito macizo. Para el toque final, grabó runas en lugares específicos del granito, los 8 puntos de una brújula y el centro directo, y encantó la piedra transfigurada para que permaneciera así permanentemente. Dejar la casa abajo fue bastante fácil y su encanto permanente mantendría la casa abajo a través de un tornado. La parte tediosa y que consumía mucho tiempo fue encantar los grifos y los cabezales de la ducha para que trajeran agua fría y caliente de la nada. Conseguir la temperatura de agua caliente correcta fue una mierda. Luego pasó a encantar el tanque del inodoro para que se llenara hasta cierto nivel después de cada descarga, y finalmente, después de los encantamientos que se desvanecían en los codos de todos los desagües y el contorno del inodoro, las viviendas de los granjeros que esperaba emplear. Se hizo un buen uso de los otros 27 acres de su granja. Acababa de terminar de hacer un trato con el granjero que se haría cargo de su nueva empresa. Resulta que encontrar un granjero dispuesto fue simple. Al poner un anuncio en el periódico local obtuvo una respuesta casi inmediata de uno de sus vecinos, Jim Connolly, que tenía una gran granja de ganado adyacente a la suya. Quería utilizar el área para cultivar cebada y avena y otros cultivos de cereales.
Mi hijo puede administrarlo, acaba de terminar la escuela y le enseñaría cómo administrar una granja por su cuenta, le había dicho Jim con franqueza. Después de regatear los detalles y finalmente llegar a un acuerdo. Harry obtendría el 25% de las ganancias y el hijo de Jim, Mark, podría quedarse en la casa que Harry había reservado por esta misma razón. Se dieron la mano y eso fue todo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Andrómeda entrando sin tocar, ella lo miró muy seriamente. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos y continuó hablando. Bueno, un gran problema y una complicación, corrigió. ¿Cuál es el gran problema? Harry suspiró teniendo la sensación de que su inconstante suerte venía a romperle las mandíbulas. Recibí una carta de mi abuelo Lord Arturus Black, dijo Andy como si eso fuera todo lo que necesitaba decir. Andy, ¿qué dijo en su carta? Harry preguntó con voz exasperada. Ella resopló. Él desea que cenemos con él esta víspera, en su cabaña en Gales, suspiró. Él también me dijo que me habían devuelto a la familia y me envió la llave de mi fondo fiduciario, dijo casi como una idea tardía. Harry asintió con la cabeza y respondió: probablemente deberíamos ir, en todo caso. Será bueno sacar a Ninja de la casa, y la familia es importante. Tenía miedo de que dijeras eso, nos espera a más tardar a las 7, así que prepárate, mi abuelo puede ser intenso, le advirtió. Entendido, ¿cuál fue la complicación? Le preguntó. Bueno, acabo de regresar de St. Mungos para la poción de viruela del dragón de mimadora y su chequeo. El sanador Rivers insistió en que me hiciera algunos escáneres para comprobar cómo estoy lidiando con la disminución de hormonas y demás. Sus escáneres mostraron que estoy embarazada. Terminó de explicar observando su reacción. La mente de Harry se quedó en blanco, iba a ser un padre que era simplemente aterrador, pero no podía quitar la sonrisa de su rostro. En el fondo, una familia era algo que siempre quiso. Pensé que estabas en la poción, preguntó tratando de darse tiempo para pensar en esto. Tu magia era más fuerte que la poción, supongo, dijo ella luciendo preocupada ahora. Dijo antes de pararse y levantarla de su silla estilo nupcial y besarla profundamente. Esas son buenas noticias, aterradoras pero buenas noticias. ¿Cuándo tienes que hacerlo? Preguntó, el entusiasmo claramente evidente en su voz. El 5 de noviembre, pero eso plantea otro problema. Tenemos que casarnos o el abuelo me echará de vuelta de la familia. Harry casi la deja caer ante esta proclamación, pero tomó la consciente decisión de dejarla en la silla de la que la había recogido. Casado, que parecía tan repentino, aunque habían estado viviendo juntos y acostados como lo hacen el marido y la esposa durante un año, la idea todavía daba miedo, pero no era algo a lo que él se opusiera. La mayoría de las personas se casaban por amor y no se lanzaban a ello por alguna obligación. Bueno, a menos que seas uno de esos sangre pura que arreglan matrimonios. Entonces se dio cuenta de que Andrómeda venía de una familia que hacía exactamente eso. Sin embargo, la amaba. Pensando en ello, se dio cuenta de que la había amado por un tiempo. Ella significaba el mundo para él y con esa epifanía su decisión se hizo mucho más fácil. Salió de sus pensamientos y regresó al presente y le dio su respuesta. Andrómeda vio cómo Harry la dejaba en el suelo y se quedaba ahí mirando fijamente por la ventana. Ella se estaba molestando poco a poco cuanto más tiempo miraba al vacío. Estaba a punto de exigirle que dijera algo cuando él pareció volver a la realidad diciendo solo una palabra: está bien. Ella lo miró fijamente por un momento sin comprender y luego sonrió y dijo: está bien. /Cote contra /Black Cottage, Gales, 23 de mayo de 1971, 19. Harry salió de la Red Flu con Ninja en su brazo. Ella había cambiado el color de sus ojos para que coincidieran con los de él y estaba balbuceando con entusiasmo. Aparentemente pensó que la Red Flu era divertida. Harry se hizo a un lado y vio cómo Andrómeda lo seguía casi inmediatamente detrás de él. Ambos usaron sus varitas para desvanecer el hollín de su túnica y la de Ninja. Harry notó que un niño entraba a la habitación, no tenía ninguna duda de que se trataba de una versión mucho más joven de su padrino. Todavía tenía grasa de bebé alrededor de sus mejillas, pero Harry podía reconocer fácilmente al hombre en el que este niño se convertiría. El análisis de Harry se detuvo cuando Sirius habló nerviosamente: bienvenido, primo, bienvenido, señor Evans, por favor permítame llevarlo al comedor, Lord Black lo está esperando. Harry le dio a Sirius una sonrisa alentadora y respondió: dirige el camino, Air Black. Andy le había estado dando un curso intensivo de habla formal de sangre pura toda la tarde. Andy le sonrió a Sirius y luego lo abrazó rápidamente.
Te extrañé, Sirius dijo mientras el chico en cuestión se sonrojaba. Harry se rió disimuladamente y siguieron a Sirius al comedor formal. Sentado al final de la mesa había una pareja mayor que parecía tener 50 y tantos años. El hombre tenía el pelo color sal y pimienta con ojos grises afilados, y los mismos pómulos que recordaba que tenía el Sirius adulto. En realidad, cuando pensó en ello, se parecían mucho entre sí. La mujer sentada a su lado era rubia con rizos como rizos, muy similar al cabello de Andrómeda, tenía rasgos suaves y ojos azul claro, les sonrió siendo la primera en verlos entrar. Arcturus los notó segundos después y se puso de pie para saludarlos. Bienvenida Andrómeda, estoy muy contento de verte de nuevo, le dijo con mucha más calidez de lo que Harry esperaba. Luego se volvió hacia Harry, que todavía sostenía a Niñe con la cabeza apoyada en su hombro izquierdo mientras dormía, si la baba que empapaba su túnica era una indicación. Bienvenido señor Evans, he querido conocerlo durante bastante tiempo. Dejaste una gran impresión en Cygnus. Arcturus sonrió y extendió su mano que Harry estrechó con firmeza y se encontró con la mirada de Lord Black. Estoy muy agradecido por su hospitalidad, Lord Black, dijo Harry con confianza. ¿Y quién es esta pequeña dama? Preguntó la mujer. Por cierto, soy Melania y estoy muy feliz de que ustedes tres hayan venido a cenar, dijo Lady Black ofreciéndole la mano a Harry. Harry tomó gentilmente su mano inclinándose levemente y colocando un beso en sus nudillos. Harry luego respondió. Gracias Lady Black, ahora veo de dónde saca Andrómeda su apariencia. Para responder a su pregunta anterior, esta es Nimie. Andrómeda interrumpió a Harry, su nombre es Nimadora Druella Black, abuela. Harry insiste en acortarlo, dijo dándole a Harry una mirada molesta. Arcturus se rió entre dientes y anunció que la cena iba a comenzar. Durante la cena, la conversación fue ligera y Niñe todavía se aferraba a Harry, para disgusto de Andrómeda. Había tratado de llevarla solo para que su hija comenzara a llorar hasta que estuvo de vuelta en su lugar en el hombro izquierdo de Harry. Traidor, pensó para sí misma y frunció el ceño a Harry cuando él le devolvió la sonrisa con aire de suficiencia. Arcturus se aclaró la garganta después del curso del desierto y Andrómeda reclamó a su hija porque aparentemente quería a su madre cuando tenía hambre. Se había trasladado a la sala de estar para alimentar a su ingrata descendencia. Arcturus aprovechó la oportunidad para ponerse manos a la obra. Debo admitir que tenía otro motivo para invitarte a cenar, ¿ves? Cuando restauré el lugar de Andrómeda en el tapiz de la familia, noté que Andrómeda tiene dos líneas plateadas que indican progenie. La primera era una druella negra de Nimadora el 25 de diciembre de 1970. El segundo no tiene apellido, solo la palabra Evans y no tiene fecha. Lord Black dijo entrecerrando los ojos. Harry asintió y luego habló con la mayor calma que pudo. Sí, descubrimos que estaba embarazada hoy, hemos decidido casarnos antes de la llegada del bebé porque, como dijo Andy, la propiedad, respondió Harry. Bien, eso hará que las negociaciones del contrato sean más simples, ahora podemos resolver los términos. Harry interrumpió a Arcturus lo más cortésmente posible. Creo que sería mejor si Andrómeda tuviera algo que decir en este, Lord Black, dijo Harry. Melania, que había estado callada hasta ahora, asintió con la cabeza. Tiene razón, cariño, ¿recuerdas lo que pasó cuando Cygnus trató de forzar el contrato con Roble? Se fue y se casó con ese tonto, dijo ella con una voz sensata. Melania tenía sus propios contactos en St. Mundos y escuchó de Paula Stout cómo su hija criaba un ave de Andrómeda. Si alguna vez veía a ese chico Tonks, castraría al bastardo. /Cotter contra /Goblins Bread Pad, Nocturnally, Londres. Sametimeter Tonks estaba sentado en el bar bebiendo cerveza de tripa putrefacta. Su mala suerte no había mejorado desde junio pasado cuando su ex esposa lo pilló follándose a Miriam Stroud. Después de perder su trabajo en el hospital que había estado buscando trabajo, finalmente encontró empleo en un circuito de duelo subterráneo en Nocturnally como sanador /asistente de baño. No pagó mucho, pero le consiguió una habitación sobre el aliento de goblins. Estaba tomando una segunda pinta cuando sintió un escalofrío familiar correr por su espalda. Rápidamente pagó su cuenta y se fue. Había aprendido a reconocer las señales de peligro inminente. /Cotter contra /Black Cottage, Gales. Volver al debate. Andrómeda regresó sosteniendo a su hija dormida. Bien, tu espalda, tenemos algunas cosas que arreglar, lo más importante es que tenemos un contrato que redactar y una boda que planear. Arcturus declaró tan pronto como tomó asiento. Suspirando para sí misma, podía decir que esta sería una noche larga.
Ella debería haber sido una vidente. Los 4 regresaron y el cuarto con términos hasta que se decidió. 1. El último nombre de Harry cambiaría a Black en su boda. 2. Recibirían una casa de verano en Niza y 50.000 galeones como dote. 3. Harry se uniría a los Black si alguna vez su familia fuera amenazada, y Lord Black le otorgaría el poder para defender los intereses de la familia si tal necesidad surgiera con impunidad. 4. Todos sus herederos recibirían capacitación en discute de Melanía y serían educados para respetar la tradición. 5. Se establecería una cláusula de infidelidad férrea para ambas partes. Una y otra vez fue cuando todos llegaron a un acuerdo y firmaron el contrato con una pluma de sangre. Ella prácticamente estaba arrastrando a Harry por la Red Flu. Lo más cortésmente posible, por supuesto. /Cotre contra /Callejón Diagon, Londres, 19 de junio de 1971, 15:22. Caminar por el Callejón Diagon era algo que por lo general le traía una sensación de nostalgia infantil a Harry. Por otro lado, caminar por el Callejón Diagon con Andrómeda Black decidida a que le pusieran una túnica de gala para su boda llenó a Harry de una sensación de pavor. Cuanto más se acercaban a Twigfit and Tatinks, más buscaba desesperadamente cualquier forma de escape. Andrómeda puso los ojos en blanco ante la expresión de dolor en el rostro de Harry. Deja de hacer pucheros, Harry, esto no tomará mucho tiempo, y luego podrás tomar un helado, dijo Andrómeda como si le hablara a un niño pequeño. Harry solo frunció el ceño mientras ella se burlaba de él y respondió. No estoy preocupado por la adaptación, temo los debates interminables que vas a tener con la dependienta sobre el material, qué color complementará el tema de la boda, así como debates interminables sobre qué tipo de túnica se ve mejor a la luz del sol, pero también si está nublado, la textura distorsionará la percepción del público del color de la túnica o qué pasaría si, suficiente, espetó entiendo tu punto y prometo mantener las minucias al mínimo, ¿feliz? Preguntó en un tono de irritación. Depende, ¿todavía tengo ese helado? Harry le preguntó sonriéndole. Con aire de suficiencia. Eres incorregible, pero estamos aquí, así que terminemos con esto. Ella dijo. La sonrisa de Harry desapareció y adoptó una expresión que no se vería fuera de lugar en un hombre que estaba subiendo las escaleras hacia el gallows. 4 horas después, un Harry extremadamente cansado salió de la tienda. Eso había sido tan horrible como esperaba. Todo lo que Harry había temido había sucedido y más. Andrómeda era una mentirosa sucia, pensó Harry para sí mismo sin ver la sonrisa victoriosa en su rostro. Harry la había molestado tanto de camino a la tienda, que se aseguró de que fuera más exigente haciéndolo probar más de una docena de estilos y colores diferentes solo para elegir el primero que se probó. Sin embargo, para Harry, ella ya había elegido la túnica que él usaría. Estaban aquí para que se la ajustaran. Andrómeda Black era una mujer malvada cuando se lo proponía. Evans Farm, Condado de Durham, Inglaterra, 21 de septiembre de 1971, 13:45. Harry, ven aquí, tienes que ver esto, dijo Andrómeda desde la sala de estar. Harry se levantó de su silla y salió de su oficina, siguiendo el sonido de la voz de su esposa hasta la sala de estar. Estaba en el suelo con Nimie, que actualmente estaba sentada sobre su trasero. Vio cómo Nimie se inclinaba hacia adelante en la posición de gateo usando el brazo de Andy como apoyo y ella se puso de pie lentamente. Ella sonrió y luego dio un paso y se dejó caer sobre su trasero riendo tontamente. Harry sonrió al presenciar sus primeros pasos, no podía creer lo rápido que estaba creciendo. /Cotre contra /Oficina del Director, Escuela H. Hogwarts, Scotland, 21/9/2017. Albus Dumbledore estaba preocupado. Estaba leyendo los mismos informes que Arcturus había leído en abril. Se sorprendió mucho al escuchar sobre este tipo Reaper, quien fue responsable de la muerte de 15 personas en el último año. Tal vez fueran criminales, pero aún así merecían la oportunidad de redimirse. Tendría que estar atento a este hombre que había estado callado desde marzo. Con la forma salvaje en que mató a todos estos hombres podría convertirse en el próximo Señor Oscuro. Lo que más le molestó fue su IQ. En los debates sobre otorgarle a este asesino la Orden de Merlín de primera clase, la sola idea de hacer que una vena le palpitara en la sien. Quizás sea mejor que reúna a algunas personas de ideas afines y las tenga listas en caso de que este hombre comience a reunir seguidores. Deseó saber la identidad del hombre. Su primera suposición habría sido Tom Riddle. Había escuchado rumores de un grupo de sangre pura reunidos alrededor de un poderoso mago. Esto bien podría ser el trabajo útil de Tom.
Lo único que lo desconcertó fue que el sospechoso inefable Reaper era de otra línea de tiempo. Mentalmente se puso a escribir algunas cartas, el pobre Fawkes iba a hacer ejercicio. /Cotter contra /Ridley House, Little Angleton, Inglaterra, 31 de octubre de 1971, 0001. El dolor desgarró a Tom Marvell horrible. Esta era la quinta vez que realizaba este ritual particular y siempre lo realizaba en Iowa en el día en que el velo era más delgado para no tener que preocuparse de que su pieza de alma pasara entre el corte y él colocándolo en su recipiente. Su contenedor esta vez era un cáliz con el escudo de Hufflepuff. El momento de avanzar en el mundo mágico se acercaba rápidamente. Había estado reuniendo seguidores durante años y bastantes sangre pura prominentes se inclinaron a sus pies. Su adquisición más prometedora fue una hija sangre pura de la casa Black, y era más talentoso con una varita que cualquiera que haya conocido, excepto él mismo, por supuesto. Tuvo algunos contratiempos recientemente. Había planeado acercarse a Fenrir Greyback y su manada y negociar sus servicios cuando comenzara a salir a la luz, pero ese plan fue descartado al igual que el plan de Antonin Doloff. Ambos hombres fueron víctimas del mismo asesino y si Rookwood iba a ser creía que el asesino se llamaba Reaper. Rookwood le dijo que Reaper era una potencia lo suficientemente fuerte como para rivalizar con Albus Dumbledore. Ese pensamiento le preocupó mucho, el hombre parecía tener una propensión a matar al tipo de hombres que estaba tratando de traer a su redil. Quizás sería mejor esperar un poco más y tratar de aprender más sobre este Reaper. Después de toda la forma en que mató a los Balkan Butchers demostró que la espada de un asesino podía derribar a los poderosos con la misma facilidad que a los débiles. /Cotter contra /St. Mungo, Londres, 11 de diciembre de 1971, 7:30. Andrómeda Black estaba cansada, acababa de dar a luz a su segundo hijo en menos de un año, vio a su esposo cargando al pequeño Ignotus y los dos profundamente dormidos. Se dio cuenta de lo afortunada que era. Harry puede ser un idiota real a veces, pero la trataba bien, se tomaba el tiempo para hacer cosas que la hacían sonreír y amaba a Animadora como si fuera suya. Él le había contado sobre su vida pasada /futura antes de casarse, y al principio ella pensó que le estaba mintiendo y se enojaba mucho cuando no renunciaba a la broma. Hasta que sacó un pensieve de su estudio y le mostró los recuerdos de su vida en el futuro y le explicó todo. Le dijo todo lo que había pasado en el futuro y lo que iba a evitar que sucediera. De hecho, le hizo gracia saber que técnicamente había sido Lord Black en su época. Ella le había preguntado por qué incluso le había contado todo esto. Él dijo que no podía casarse con ella ocultándole un secreto tan grande. Ella había estado muy feliz con él por eso, sí, estaba feliz en la vida que estaban construyendo juntos. Su marido, que viajaba en el tiempo, se hizo cargo de ella y, al final, eso es todo lo que realmente importaba. Con una sonrisa, ella también se quedó dormida con una suave sonrisa en los labios. Final capítulo 10.